Muchas gracias, Elena, por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un placer enorme tenerte por aquí. El placer Eh, es mío. Hola a todos. eh, eso, ya que estamos ya empezando con la noche, queríamos hablar de preguntarte para empezar, pues, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando en la televisión española y cómo llegaste a trabajar ahora en Russia Today? Era la primera pregunta que teníamos. Bueno, yo hace ya mucho tiempo que no trabajo en televisión española. Hace casi, creo que voy a hacer casi una década prácticamente que trabajo para RT, con lo cual el tiempo que pasé en televisión española ya me queda un poco lejos. En realidad en televisión española hice un poco de todo. Empecé en el canal 24 horas, luego también estuve en los informativos de Cataluña, estuve trabajando en Magazine. Un magazine que se llamaba España Directo, supongo que muchos lo recordaréis, que era más bien infoentretenimiento. También estuve de becaria en La Dos Noticias, quiero decir, estuve en muchos sitios y fue una buena escuela para aprender sobre todo la técnica periodística. La realidad es que yo en RT buscaban una corresponsal en España, para España-Europa, y yo mandé mi currículum porque para mí era un salto profesional, ¿no? El pasar de ser reportera y además estar, como digo, yo llevaba mucho tiempo en televisión española, pero iba encadenando contratos temporales a una posición de corresponsalía, pues era un salto. Entonces mandé mi currículum, hicieron unas pruebas y de todo el mundo que hizo esas pruebas me escogieron a mí. Y así fue como empecé en RT. No tiene mucho misterio, la verdad. Ujú. Es que para nosotros siempre, bueno, ha sido una curiosidad y, bueno, empezamos ya que tenemos la ocasión de entrevistarte preguntando eso. Sí, la Eh, gente se cree que Putin nos hace una especie de entrenamiento profesional proespía o algo así, o nos reclutan o algo así. No, en realidad es algo muy, muy normal. Simplemente se publicó una oferta de trabajo. Yo ya conocía a la corresponsal que estaba en RT porque había estudiado con ella el máster de televisión en televisión española. Ella pasó a ser productora porque ya no quería estar delante de la cámara. Buscaron una nueva corresponsal, yo me presenté y me escogieron. Y las pruebas fueron normales, las típicas pruebas que se hacen a cualquier corresponsal, ¿no? Un directo a cámara, escribir una noticia y una entrevista personal. Y así fue como me escogieron. ujú. Nosotros eso, cuando nos hemos enterado de que te íbamos a entrevistar, nos hemos parado eso, a ver tu documental, el documental, bueno, a volver a ver el documental de Sumut, 40 años de resistencia. Queríamos preguntarte eso, ¿cómo surgió la idea de realizar el documental y cómo fue ese proceso? La idea era mía. Yo cuando empecé, una de las cosas que también buscaba era poder hacer documentales o grandes formatos audiovisuales, algo que hasta que no entré en RT nunca pude hacer. Y sabía que en la corresponsalía hacían y fue mi primera propuesta de documental, hacer uno sobre el Sáhara, porque yo tenía algunos contactos con gente muy cercana al Sáhara, como Pepe Taboada, no sé si lo conocéis, y bueno, hay gente así. Entonces, aparte yo sabía que era un tema que no es tan controvertido como otros, pero sí que es cierto que no se trata tanto en los medios de comunicación españoles o con la intensidad y el contexto que necesitaría. Y entonces pensé que era un documental perfecto para yo poderlo hacer desde RT, y en RT me dijeron que sí. Y entonces aproveché un Fisáhara para ir allí entre la estancia en los campamentos durante un Fisáhara. El Fisáhara es el Festival Internacional de Cine que se hace en los campamentos. Creo que se paró durante un tiempo, no sé si se ha vuelto a retomar después de todo de la pandemia, etcétera. Pero bueno, aprovechando ese Fisáhara, fui a los campamentos. Además, ese Fisáhara estaba dedicado a la justicia internacional, con lo cual había unos invitados muy importantes y de renombre que aportaban al documental, y luego un programa especial que hice, como por ejemplo una de las madres de la Plaza de Mayo, que fue, y recuerdo entrevistarla. Había gente de mucho renombre que tenía que ver con la justicia internacional, con lo cual fue de mucha ayuda. Y entre eso y luego otras cosas que grabamos en España, porque por ejemplo también fuimos al País Vasco
a hablar con Hassana Alia, por ejemplo, y algunos viajes más, hicimos ese documental, que fue mi primer documental, con lo cual yo le tengo muchísimo cariño. Muchas gracias. Lo que también nosotros teníamos curiosidad era por tu opinión sobre la participación de Rusia en la causa saharaui y sobre dicha posición. Si crees que la causa saharaui también es conocida en Rusia. Bueno, no sé si en Rusia en sí, porque yo además, yo nunca he reportado desde Rusia. He viajado a Rusia un par de veces, pero en lo máximo que he estado fue este pasado diciembre y fue unos 15 días y básicamente fue para hacer algunos trabajos en RT, grabar promos y bueno, y cosas así. Entonces yo no puedo hablar muy bien, ¿no? De lo que los rusos piensan, creen o conocen, pero sí que puedo hablar, por ejemplo, además como corresponsal aquí en Estados Unidos y que sigue mucho Naciones Unidas, que la delegación rusa y Rusia es muy consciente del tema saharaui y de hecho recientemente, no sé si fue el año pasado o hace un par de años, ellos incluso cambiaron su posición respecto a al, a la misión, ¿no? Desplegada de Naciones Unidas, como diciendo que bueno, qué pasa, ¿no? Con esta misión desplegada de Naciones Unidas, que más que hacer, velar porque se cumpla la ley o velar porque se cumpla ese mandato, ¿no? Del referéndum que jamás llega, básicamente parece como una especie de operación que justifica el status quo que no va a ninguna parte, ¿no? Entonces, cambiaron su sentido del voto. En ese sentido, con esto quiero decir que sí, que Rusia es muy consciente de la situación. Lo que pasa es que Rusia tiene el poder que tiene, ¿no? Que es bastante en el Consejo de Seguridad, pero como todos sabemos, es un Consejo de Seguridad en el que hay 5 miembros que tienen derecho a veto, entonces, y aparte el tema del Sáhara no suele tratarse tristemente, porque principalmente vivimos en un mundo en el que ahora mismo hay muchísimos conflictos y muchísimas crisis que están un poco dejando que todavía más el tema del Sáhara no se trate como debería. Ujú. Claro, en ese sentido quería preguntarte sobre tu experiencia como corresponsal en Estados Unidos. Si aprecias realmente diferencias en la política bélica entre republicanos y entre los gobiernos republicanos y demócratas y si existe alguna variación en su enfoque hacia la cuestión saharaui o si hay más bien una posición estatal uniforme al respecto. La realidad es que el tema saharaui no se comenta, ni se habla, ni está en la agenda de ningún político en Estados Unidos, tristemente. Es un tema que no se conoce. La última vez que yo escuché aquí en Estados Unidos hablar sobre el Sáhara fue cuando el actual secretario de Defensa, Lloyd Austin, iba a ser elegido, ¿no? Que primero tienen que pasar por el Congreso y entrevistarse, y hubo un congresista que le preguntó sobre si había habido algún cambio respecto al Sáhara, teniendo en cuenta que Marruecos es uno de los principales aliados en África por parte de Estados Unidos, y el propio Lloyd Austin, que es el actual secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo que no tenía ni idea del tema. O sea, el propio Lloyd Austin no tiene ni idea, confesó, del tema del Sáhara Occidental. Con eso os podéis imaginar. En general, lo que es la política bélica de Estados Unidos, en general es muy similar la de los demócratas y los republicanos. Sí que existen temas de fricción, pero bueno, ya me tendría que ir a hablar del tema Ucrania, del tema Israel, etcétera. En general, el tema del Sáhara no se trata y como todo el mundo sabe, Marruecos es un aliado de Estados Unidos, ¿no? Es esa una de las contradicciones también de la posición española, ¿no? En la OTAN, seguir toda la OTAN, que en realidad es lo que diga Estados Unidos, cuando Estados Unidos tiene como aliado en África el que pudiera ser uno de los, o el que es la potencial amenaza bélica hacia España, ¿no? También, bueno, quería preguntarte cómo se puede, digamos, interpretar que el régimen de Zelensky, en el contexto en el que estamos, haya decidido anunciar su apoyo a la ocupación marroquí en el Sáhara Occidental.
Bueno, en realidad, yo creo que no debería sorprenderle a nadie. A mí lo que me sorprende a veces es que, es esta gente que está un poco, por así decirlo, perdida, ¿no? Y que pudiera llegar a comparar la causa saharaui con los ucranianos del régimen de Zelensky, cuando simplemente hay que mirar quiénes están recibiendo las armas y para qué lo utilizan, ¿no? El régimen de Zelensky recibe las armas de la OTAN y las armas de Estados Unidos para utilizarlas contra la población del este de Ucrania, y esas mismas armas son las que compra y recibe Marruecos para utilizarlas contra los saharauis, ¿no? Entonces, simplemente hay que seguir el rastro del armamento, ¿no? Básico, para saber quién va con quién y quién está detrás. Em, bueno, también, bueno, todos lo sabéis, los saharauis tienen lazos históricos con Argelia. Argelia en su momento tenía sus lazos con la URSS. Rusia no está involucrada para nada en el conflicto del Sáhara, pero sí que es cierto que al final Marruecos, su primer socio comercial militar es Estados Unidos, y de quien recibe las armas y las armas que utiliza contra los saharauis son las estadounidenses, y es el mismo emisor de armas hacia Ucrania. Entonces, no cabría la sorpresa en que Zelensky apoye a Marruecos, claro. También en este sentido quería preguntarte, digamos, por la posición del presidente de El Salvador, de Bukele, porque 5 días tan solo después de su toma de poder, rompió relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, y esas declaraciones, digamos, fueron que han decidido terminar las relaciones con el Polisario y fortalecer sus relaciones con Marruecos. ¿A qué asocias esta prioridad en romper relaciones y por qué el uso del mismo lenguaje agresivo propio del régimen marroquí? Bueno, porque volvemos a lo mismo, son presidentes o países que están, que son aliados y que son gobiernos de alguna manera títeres de Estados Unidos. El Bukele, lo que sí que es verdad que tiene esa especie de fachada, ¿no? Como de outsider, o que incluso puede llegar a molestar a Estados Unidos de alguna forma, pero es pura fachada dialéctica. Bukele es pro Estados Unidos, es pro Washington, y todo el que sea pro Washington es, bueno, pues como Marruecos, Bukele, etcétera, etcétera. Hay que recordar también que en esto hay una especie eh, de pose anti o anti, ¿cómo diría? Es una pose de gobiernos que son o pueden llegar a ser afines bueno, pues al socialismo, ¿no? O al internacionalismo. Cabe destacar que los saharauis tienen buenas relaciones, muy buenas relaciones con Cuba. Yo, por ejemplo, estuve en la última feria del libro en Cuba, y el Polisario tenía un stand propio, ¿no? Con artesanía de los saharauis, incluso con una vestimenta típica, con libros del Sáhara. Eso no te lo encuentras en prácticamente ningún país, ¿no? Y es porque Cuba tiene esos grandes lazos con el Frente Polisario. Recordemos que está la figura que se dice de los cubaragüis, ¿no? Esos saharauis que van a Cuba a aprender eh, pues sus carreras, ¿no? Hay muchos médicos saharauis que se gradúan en Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, existen esos grandes lazos y esos fuertes lazos desde hace décadas entre esos países, y entonces cualquier país como el Salvador de Bukele, que quiera definir bien, ¿no? Ese procapitalismo, pro-yanquismo, etcétera, etcétera, siempre va a tirar a intentar desmarcarse de cualquier cosa que pueda ser similar, o que pueda parecerse a Cuba. Bueno, también, por ejemplo, en Venezuela, los saharauis tienen lazos con Venezuela. Yo, cuando también estuve en la Feria del Libro de Venezuela, estaba el representante saharaui, ¿no? Al inicio de la misma. Eh,
se trata de, pues bueno, de esos retazos de Guerra Fría en la que estamos todavía bueno, y que hay determinados personajes que quieren reavivar y dejar muy clara su posición, pues eso, pro-yanqui, de derechas y anti cualquier cosa que pueda oler a internacionalismo. Bueno, en este sentido quería también hacerte una pregunta sobre cuál es tu percepción sobre la cobertura periodística en España en relación a la causa saharaui actualmente. Bueno, yo tengo que decir en general que actualmente prácticamente no leo ni veo prensa española. Básicamente por salud mental. Me parece todo toda la misma. Es toda una propaganda otanista, brutal, en la que la única diferencia entre unos y otros son, como yo digo, temas de folclore, ¿no? Que sí, más pro derecha, más pro izquierda, pero al final para mí son todos derecha, ¿no? De alguna manera, y todo pro OTAN. Y de hecho, cualquier cosa que se sale un poco de ese, ¿no? De esa política acaba siendo o censurada o acallada o etcétera, con lo cual mucho no sigo. Pero sí que es cierto que a mí me parece, esto ya no desde ahora, sino desde siempre, que si bien el tema saharaui se sigue, no se sigue con la profundidad que merece. Para empezar, el tema, por ejemplo, de la guerra con Marruecos, es muy difícil encontrar información sobre lo que realmente está sucediendo, ¿no? Eh, Tú estás ofreciendo más información que lo que puede llegar a ofrecer cualquier otra, cualquier otro medio de comunicación. Sí que es cierto que sí que se habla de los saharauis, se va o se iba a los campamentos, pero a mí me parece que el enfoque periodístico general español que se da es desde una perspectiva humanitaria. ¿Que es necesario? Sí, ¿no? Es necesario saber, pues, que eso, que se reduce la canasta básica del Programa Mundial de Alimentos, que se reduce la contribución de ACNUR, que hay más anemia entre las mujeres saharauis, que los niños, etcétera, ¿no? ¿Cómo son las condiciones humanitarias? Es necesario saberlo, pero yo creo que a veces se pone énfasis en ese enfoque porque precisamente no se puede o no deben eh, editorialmente o políticamente hablar de la política o del enfrentamiento militar o de lo que realmente sucede y mucho menos eh, poner énfasis en lo que estoy diciendo, ¿no? Que esas armas con las que Marruecos utiliza contra el Sahara vienen de Estados Unidos. Y finalmente, eso para concluir las preguntas que tenemos, quería preguntarte, dado el contexto de la guerra en Ucrania, ¿cómo está afectando la situación del canal, al ser censurado por Europa, la cobertura mediática de este conflicto en el continente europeo y también dentro de la capacidad del canal para, digamos, difundir esta situación? Bueno, y hay cosas de las que no se puede hablar, básicamente, pero sí que puedo decir que el canal está censurado en Europa, el canal está censurado en Estados Unidos, aunque sí que es cierto que a la página web sí se puede acceder desde Estados Unidos, en Europa no. Bueno, y está censurado mundialmente en YouTube, no solo lo que se produce ahora, sino el archivo. Por ejemplo, tú no puedes ver Sumud, ese documental que hice sobre el Sáhara y que fue incluso premiado en el New York Festivals, no se puede ver en YouTube, eso ha desaparecido. Eh, Todo lo que hicimos hasta hace 2 años se esfumó, ¿no? Em, Fíjate si la censura es, yo no diría fuerte, yo ya como que me río, que el otro día mis padres me decían, oye, estás subiendo unas stories al Instagram que no podemos ver. Y yo dije, qué raro, ¿y qué será? Y resulta que eran las stories de RT que yo rebotaba en mi perfil normal de Instagram y se me olvidó que eso también está censurado y que ni siquiera en Europa se pueden ver mis stories personales porque son rebotadas de RT, ¿no? Hasta ahí llega el límite de la censura, ya me parece un poco de parodia. Nosotros seguimos operando, de hecho, yo sigo trabajando, hubo un tiempo en el que lo tuvimos muy, muy difícil, más o menos hemos logrado estabilizar la situación y sigo trabajando, el compañero en España también, son los dos
puntos, ¿no? O sea, el mundo libre, ¿no? Europa y Estados Unidos fue donde más difícil o casi, casi dejamos de existir, ¿no? Porque el mundo libre es así, pero tengo que decir que en Latinoamérica se trabaja más o menos sin problemas. De hecho, el canal se está expandiendo. Ahora tenemos un nuevo corresponsal en Colombia. En los últimos años se abrió una corresponsalía también en Nicaragua, en Brasil, ahora hay RT Brasil. Entonces, en ese sentido, yo soy un poco optimista porque mientras el mundo libre cada vez censura más y se achica y vive mirándose a sí mismo, ¿no? En ese ombligo otanista, sensacionalista y que solo contribuye al descrédito todavía, ¿no? De los medios de comunicación que hay, ¿no? Y bueno, y que la gente deje de creer en el sistema, existe otro mundo, ¿no? En este caso, el de Latinoamérica, ¿no? Para RT en español, en el que pues la gente está siendo más informada, ¿no? Porque les llega la versión de todos los lugares. Muchísimas gracias, Elena, por participar en esta entrevista.